Segunda de Pedro, capítulo 3, y hoy por la gracia de Dios terminamos. Hace exactamente un año que empezamos estas dos cartas, la primera y la segunda de Pedro, y hoy por la gracia de Dios completamos. Así que aquellos que quieran hacerlo pueden ir leyendo el libro de Daniel. Daniel está dividido en dos grandes partes. Los primeros 6 capítulos son muy amistosos y después del capítulo 7 se complica tremendamente, así que pueden ir leyéndolo, ¿sí? Para prepararse para el estudio que comenzará el segundo domingo de febrero, ¿sí? El domingo que viene es mesa y hablaremos sobre el Evangelio. Muy bien, segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los versos que vamos a considerar nosotros en esta mañana, versículo 11 hasta el final. Dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, oramos una vez más en esta mañana pidiendo tu bendición sobre tu palabra. Sabemos que tú puedes usarla de una manera poderosa, a tu propia voluntad, a tu deseo, tratando con nuestras almas. Líbranos de cualquier distracción, de cualquier pensamiento que nos lleve a otra cosa que no sea adorarte a ti por medio de la Escritura. Y deseamos, Padre, que tú nos des la bendición de tener un corazón dócil ante la verdad. Que aquellas cosas que hoy nos resultarán duras de escuchar puedan hallar en nosotros un corazón tierno para hacer los arreglos necesarios en nuestras vidas, preparándonos para el día de Cristo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Aviso nomás que, tenemos un matrimonio ahí con un bebé, que arriba hay una sala cuna por las dudas en caso de que necesiten, y está la transmisión de la reunión arriba, así que por las dudas se van a dar cuenta enseguida cuando suban que una de las salas es sala cuna, para que las mamás puedan estar bien y cómodas ahí si necesitan eso para los bebés, ¿no? Muy bien, hecha esa aclaración, seguimos con el estudio. Dos papás especialmente, aquí van a coincidir con esta introducción, ¿sí? Los papás con hijos de entre 4 y 8 años, y después me pueden corregir si es un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Pero creo que entre 4 y 8 años saben que si han sido invitados sus hijos a un cumpleaños, o si van a salir de vacaciones, o si participarán de algún evento especial, deben avisarles con muy poco tiempo de anticipación a los hijos. ¿Por qué? Los papás lo saben muy bien. No es porque se ponen molestos, no dijimos eso. Es porque los niños se entusiasman, y desde el momento en que se enteran de ese evento especial, el asunto se vuelve casi el único tema de conversación. ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo llegan? Me dijiste que era el jueves, ¿ya es jueves? Entonces, empiezan así los chicos, ¿no? ¿Y qué ropa me voy a poner? ¿Y qué vamos a hacer? Así son los chicos cuando saben que un evento importante está por llegar. Además, comienzan a hacer los preparativos muy anticipadamente y se la pasan pensando en cómo será cuando finalmente llegue ese momento. Cuando estemos en el cumpleaños del primo Tito, qué lindo que va a ser. Tito ya no le pone más, ¿verdad? Pero el asunto es así, se entusiasman y ese es el único tema. Y van contando, y por más que uno le diga faltan 3 días, ya pasaron 3 días, a la hora le preguntan, ¿no? ¿Ya pasaron? No, falta todavía. Se entusiasman.
Esta fue la mejor manera que encontré de poder explicar, sin ir a la etimología de ese término, la palabra esperar. Esa es la idea de esa palabra esperar, que se usa 3 veces en esta sección de capítulo 3, verso 11 al 18. Noten el versículo 12, dice así de esta manera: esperando. Así empieza esta sección, esperando y apresurándonos para el día de Dios. Noten lo que dice versículo 13: pero nosotros esperamos. ¿Sí? Y versículo 14 dice así de esta manera: por lo cual, oh amados, estando en espera. Y las 3 veces que se utilizan esos textos en esta sección es la misma palabra en griego. Es exactamente la misma palabra, ¿sí? Es la idea de una espera expectante, ¿sí? Ansiosa es la idea de esa palabra. Y nos da justamente el título para el mensaje, último mensaje de segunda de Pedro en esta mañana. Nunca doy el título, pero en esta vez me gustó hacerlo: una espera entusiasta. Así termina esta carta de Pedro, animando a los creyentes a tener una espera entusiasta en vista de la venida del Señor. Ya que en el verso 12 dice: no solo esperando, sino también apresurándoos. Noten el versículo 12: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Ahora, note bien en el texto, en ese verso 12, que no dice apresurando el día de Dios, aunque en otra versión sí lo dice, me gusta más esta en este caso, sino dice apresurándoos para el día de Dios. O sea, nosotros nos apresuramos. ¿Y por qué hago el acento? Porque ya hemos visto nosotros que en verdad nosotros no podemos apresurar para que se adelante la llegada de Cristo. Va a suceder en un momento establecido y fijado en la voluntad del Padre. Pero sí nosotros podemos apresurarnos. ¿Cómo es esa idea, pastor? Bueno, esa idea es la misma que acabamos de citar en el ejemplo de los niños. Nos preparamos con anticipación, como un niño que anticipadamente se prepara debido a su anhelo, que lo mantiene ansiosamente expectantes. Nosotros ya podemos empezar a hacer los preparativos para ese encuentro. Eso significa apresurándonos nosotros para el día de Dios. ¿Sí? Esta es la consigna, a la luz de esto, del tema en esta mañana. Ante la realidad del fin del mundo, el creyente se prepara anticipadamente para el encuentro con su Señor. Eso es lo que encontramos en esta última sección de capítulo 3. Ante la realidad del fin del mundo, ante esta realidad, el creyente no se espanta, el creyente no se asusta, el creyente no entra en temor, el creyente no entra en ansiedad, sino que el creyente se prepara anticipadamente, con mucha expectativa para el encuentro con su Señor. Esa es la idea con la que Pedro termina aquí. Porque lo que hemos leído la semana pasada: el mundo será deshecho por fuego, los elementos ardiendo se fundirán. Estamos hablando de un fin del mundo catastrófico. Y uno diría: ¿nos asustamos? No, Pedro dice, no nos asustamos, porque nosotros los creyentes esperamos cielo nuevo y tierra nueva, por lo cual nosotros nos preparamos de una manera ansiosa para ese encuentro con nuestro amado Salvador. La pregunta a responder es esta: ¿Cómo debe prepararse el creyente para el encuentro con su Señor? Eso es lo que responde el texto. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque esa pregunta es la que responde el texto. Si el texto dijera otra cosa, la pregunta sería diferente. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo debe prepararse el creyente para el encuentro con su Señor? En primer lugar, el creyente debe prepararse andando en santa y piadosa manera de vivir. Noten lo que dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo? Y noten que utiliza signos de admiración, de exclamación. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Con signos de exclamación, Pedro exhorta cómo ustedes no debieran andar en santa y piadosa manera de vivir a la luz de esta realidad. La idea es esta, lo que Pedro quiere decir al usar esos signos de exclamación en esa expresión. Lo lógico es que ante la realidad del fin del mundo,
nosotros los creyentes andemos en santa y piadosa manera de vivir. Es como diciendo, se acerca el fin. Lo lógico, esa es la idea de esa expresión, de esa exclamación. Lo lógico es que nosotros andemos en santa y piadosa manera de vivir, porque lo que pesará en la eternidad es el estilo de vida que hemos llevado, ya que se acerca el fin, ya que sabemos que es cierto, ya sabemos que no hay duda que eso sucederá. Lo que va a pesar en el día de la eternidad va a ser nuestra manera de vivir. Por lo cual nosotros deberíamos preocuparnos por cómo estamos llevando nuestra vida. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Pablo dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 4, 7 al 8 que debemos ejercitarnos para la piedad, porque la piedad tiene promesa para esta vida y para la venidera. El ejercicio corporal para poco es provechoso, dice Pablo allí. Por eso es que la piedad tiene un alcance eterno. La piedad es esto, la santa, piadosa manera de vivir. Tiene un alcance eterno. Eso va a pesar en el día de la eternidad. En el día glorioso en que la iglesia sea presentada ante el universo celestial, lo que impactará a la multitud de ángeles que adorarán al Cordero será la pureza de la iglesia, con sus ropas limpias, blancas y de lino fino resplandeciente. Cristo se enorgullecerá, se sentirá honrado de presentar en verdad a su iglesia. Y Apocalipsis capítulo 19 dice que se ven sus ropas limpias como de lino fino resplandeciente. Eso es la gloria de la iglesia, lo que vamos a hablar la semana que viene, la justicia impartida de Cristo en la iglesia. Por lo cual, queridos hermanos, eso es lo que pesará en la eternidad, nuestra manera de vivir. La obra de la cruz le da relevancia sin igual a la vida santa y piadosa. Su muerte tuvo como propósito santificar a la iglesia, purificándola por el lavamiento del agua, por la palabra. O sea, Cristo murió, dio su vida por los escogidos, para que los escogidos vivan en piedad. Efesios capítulo 1 enseña lo mismo. Dice, para que seamos santos y sin mancha. Ese es el propósito. O sea, noten el costo en verdad para que nosotros podamos vivir en piedad. Notemos el valor que la Escritura le da a la santa y piadosa manera de vivir de la cual Pedro está hablando aquí. Y que a la luz de la eternidad dice, esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Interesante, ¿no? A veces, habiendo perdido el foco la eternidad, estamos más preocupados por un buen pasar, por lograr nuestras metas personales, por tratar de no experimentar ninguna enfermedad, que por cultivar un carácter santo. Eso debería ser nuestra mayor preocupación como creyentes. Incluso a veces desde la misma iglesia damos a entender que es más importante hacer que el ser. Cuando hacemos un énfasis desmedido en el servicio, y hay que servir porque hay que ocupar lugares, cuando en realidad el énfasis de la Escritura es cultiva tu vida espiritual, cultiva tu carácter santo, cultiva tu vida espiritual. El énfasis exclamativo de Pedro es lógico, queridos hermanos, que él haga ese énfasis exclamativo, porque si esperamos cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, recuerden que la palabra justicia es vida santa, si así es el lugar donde vamos a ir, si así es el nuevo mundo, si esa es la característica principal de ese nuevo mundo, entonces lo coherente es que nos preparemos para ese estilo de vida. Es una cosa lógica, dice Pedro. Así, exclama así como lo más lógico. Tal como en el caso de alguien que se va a vivir a otro país. Yo me he ido a vivir 3 años una vez a Uruguay, pero no hay mucho cambio más que en algunas palabras, algunos modismos. Después todo lo demás muy parecido acá, menos el mate, muy amargo allá. Y no me prepararon para eso. Tremendo. Me llevé algunas sorpresas con el mate amargo. Pero si uno va a otro país, como por ejemplo, imaginemos Japón, uno sale de acá, de pleno Sudamérica y se va a Japón, obviamente que uno no se va a ir sin prepararse, porque ya sabe que es otro idioma, es otra cultura, es otra manera de relacionarse, otra manera de trabajar. Uno de lo lógico que se prepare, por lo menos en el idioma para decir hola, ¿qué tal? Y pedir un vaso de agua, por lo menos para sobrevivir en medio de esa cultura.
uno se va preparando. Esa es la idea, hacer los preparativos para una nueva forma de vida en otra cultura, en otro idioma. Así que es lógico que diga Pedro, si nosotros vamos a un mundo nuevo donde la característica principal es la justicia, la santidad, la vida piadosa, es lógico que ahora los preparativos tengan que ver con prepararnos en vida santa y piedad. Es lógico, dice Pedro. Pedro hace un acento especial de esto en el verso 14, donde dice que debemos procurar con diligencia ser hallados por Cristo sin mancha, irreprensibles y en paz. Acerca de esa vida santa hace un acento especial allí. De todo lo que podría involucrar la vida santa hace un acento especial en ser irreprensibles, pero esa irreprensibilidad está relacionada con la paz que tenemos que tener con nuestros semejantes. Esa palabra irreprensible que encontramos aquí en el texto no significa ser perfectos, ¿sí? Irreprensibles no significa ser perfectos. Conlleva la idea de tener todas las cuentas saldadas con todos. Esa es la idea de ser irreprensibles, ¿sí? O sea que nadie puede apuntarme con el dedo diciendo no arreglaste esto conmigo. Eso es ser irreprensible, saber que todas las cosas las hemos arreglado. No significa que no nos hemos equivocado, sino que hemos arreglado las cuentas con quienes debíamos hacerlo y podemos decir que estamos en paz con todos, por lo menos en lo que depende de nosotros. Interesante el acento que hace Pedro, ¿no? Dice, antes de entrar a este nuevo mundo, antes de partir a la presencia del Señor, asegúrese que tiene todas las cuentas arregladas con todos. Y es interesante ese acento, porque en verdad coincide con lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Hay un acento especial en la Escritura de que tenemos que llevarnos bien con nuestros semejantes y en especial, obviamente, con la familia de la fe. En el reino de Dios, queridos hermanos, las enemistades, las ofensas y los rencores son un tema sensible. Son un tema sensible. Y los apóstoles le prestaron especial atención al escribir sus cartas. Si usted hace su estudio de las cartas de los apóstoles, va a ver que en cada una de ellas, cuando se presentaba en la iglesia a la que le escribían un asunto de enemistad, alguna rispidez entre los hermanos, algún desacuerdo, enemistades y celos y cosas más serias como en la iglesia de Corinto, pum, 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 lo escribían en sus cartas. Ellos no decían, bueno, ya se arreglarán, dejémoslo pasar, vamos a los temas importantes acá de la fe, de la teología. No, en las cartas se dedicaban a escribir. Por ejemplo, en la carta a los filipenses, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. No lo dejó pasar así nomás. Dijo, ustedes deben llevarse bien, porque en el reino de los cielos consiste en justicia y en paz los unos con los otros. Fue un tema sensible en las cartas de los apóstoles. Y es interesante que en Romanos capítulo 13, versículos 7 al 12, Pablo relaciona los dos temas, la venida del Señor con estar en paz con todos. Noten el texto, dice así, Romanos capítulo 13, versículos 7 al 12, si quieren buscarlo pueden, y si no el texto aparece aquí. Dice así el texto de esta manera, pagad a todos lo que debéis. Y cuando decimos pagad a todos los que debéis, lo primero que pensamos es dinero. Pero note que el texto habla de otras cosas que podemos deber a las personas. Dice, al que tributo, tributo. Bueno, ahí habla de impuestos. Pero note lo que dice, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. Nosotros podemos llegar a estar en deuda con otros por no rendirle el respeto y el honor que merecen. Los hijos con los padres, la iglesia con la autoridad en la membresía, los ciudadanos con el gobierno. Podríamos estar nosotros en falta con eso. Y una vez más voy a hacer el acento. Podemos no estar de acuerdo con el gobierno que tenemos. Yo no lo estoy. Pero eso no me da pie o no me da libertad para ser irrespetuoso con ellos, de ninguna manera. Ellos, como ya hemos hablado en otro momento, son la figura de autoridad en este país, nos guste o no. Y no está mal expresar nuestro desacuerdo. Lo que nosotros nunca debemos ser es irrespetuosos. Y cuando somos irrespetuosos, entramos en deuda con ellos. Entramos en deuda. Como un hijo entra en deuda con sus padres cuando le falta respeto, como la iglesia entra en deuda con su pastor cuando le faltan el respeto. Esto es así, y esto es cuando los alumnos le faltan el respeto a los maestros en la escuela, entran en deuda con ellos. Y por eso Pablo dice, no le deban nada a nadie. Versículo 8. Sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás,
no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro prójimo es los que están en la iglesia, los que están en la sociedad y los que están en el gobierno. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y noten cómo Pablo relaciona un tema con otro. Verso 11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Habla de esas cosas como de obras de las tinieblas, y nosotros debemos tener estas cosas tan seriamente como la Escritura las marca. Interesante, ¿no? Partir a la presencia del Señor sabiendo que no tenemos deuda con nadie, que todas las cosas, las ofensas, y si hay dinero que debemos, obviamente también entra dentro de eso, pero ninguna cosa, todo debemos nosotros arreglar y saldar antes de entrar a ese nuevo mundo. El asunto incluso es tan serio que puede ser la evidencia de la falta de salvación, por eso se hace un acento tan particular en cuanto a esto de estar en paz con todos, porque la falta de estar en paz con mi prójimo puede ser en realidad la evidencia de la falta de salvación, según Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, porque allí dice que si nosotros no perdonamos a nuestros semejantes las faltas, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿Qué quiere decir? Que si yo perdono, Dios me perdona. Significa que si yo no puedo perdonar, es porque en realidad todavía no he sabido lo que es ser perdonado por Dios. No soy salvo. Esa es la idea del texto en Mateo capítulo 6. Entonces hacen un acento particular en esto los apóstoles, porque es muy probable que personas que piensen que son salvas y no pueden tener paz y guardan rencor en su corazón, muy probablemente todavía no conozcan el perdón de Dios en sus vidas. Puede pasar eso. Solo imagino, queridos hermanos, que debe ser un asunto muy serio ver el rostro del Señor y que me pregunte, ¿dónde está tu hermano? ¿Se imaginan que en nuestro encuentro con el Señor, la primera cosa que nos diga, ¿dónde está tu hermano? Aquel a quien no perdonaste o aquel a quien ofendiste y nunca le pediste perdón. O que me diga, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Rara vez pensamos que tenemos una responsabilidad de amor hacia los hermanos de la fe y que se nos pedirá cuenta por ello. Procuremos que no seamos de aquellos a quienes el Señor recriminó diciendo, por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí no lo hiciste. La responsabilidad de estar en paz con los unos con los otros es muy grande y tiene un alcance eterno. Por eso Pedro dice, procuren en verdad entrar a ese nuevo mundo en paz. El asunto tiene una importancia eterna y Pedro lo refleja en esa exhortación. A la luz del encuentro con nuestro Señor, procuren ser hallados por Cristo en paz. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo debemos prepararnos o cómo debe prepararse el creyente para el encuentro con su Señor? En segundo lugar, manteniéndose firme, verso 15 al 18. El verso 17 dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El segundo asunto importante que Pedro dice, esto hay que señalar, estas dos cosas, en vista del fin del mundo y la venida del Señor, estas dos cosas debe procurar el creyente. Una, estar en paz, y la otra, no caer de la firmeza en la fe. Lo importante es no perder la firmeza. Queridos hermanos, sépanlo bien esto, especialmente si ustedes son nuevos en la fe, sepan muy bien esto. Todo el sistema mundial se opone a la fe de los salvados y ejerce una gran presión para que abandonemos al Señor. Si usted pensó que se convierte y ya se acabó todos los problemas y usted no va a tener más conflictos, bueno, aquí le hacemos bajar los pies sobre la tierra. Todo el sistema mundial se opone a la fe de los salvados y ejerce presión para que abandonemos al Señor. Y la presión es sumamente fuerte para que nosotros no permanezcamos fieles a la verdad.
Y la presión es sumamente fuerte. Aparte de la presión que tenemos de nuestro propio corazón, que todo el tiempo se revela contra la Escritura. Los falsos maestros aparecen como una trampa sutil, presentando un cristianismo más fácil, entre comillas, menos complicado y con falsas promesas de prosperidad. Y eso es una sutileza para que abandonemos la vida cristiana, que es un constante desafío, una lucha como la de un atleta, exige un trabajo como el del labrador, exige un compromiso como el de soldado. Eso es la vida cristiana planteada en la Escritura. No es una vida entre algodones, no es la vida de ositos de peluche, es una vida en verdad donde hay que estar batallando día tras día en pos de la verdad, en pos de la verdad. Y la oposición que se levanta contra eso es sumamente fuerte. A todos los creyentes, todos experimentan esta gran lucha. Y la trampa sutil de los falsos maestros es ofrecer un cristianismo más fácil, donde hay solo promesas, donde hay supuestamente solo bendiciones, pero no se me habla nunca de arrepentimiento, no se me habla de esforzarme en la fe, no se me habla, sino que yo oro y ¡pum!, como una llave mágica, todo se soluciona. No es así. No se deje engañar por ese cristianismo facilongo, como solemos decir, ¿no? No son pocos los que han dejado la verdad para ir tras el error. No son pocos los que, habiendo abrazado la sana doctrina, luego terminan profesando el error. Y Pedro ve como un gran valor el permanecer firmes en la sana doctrina. Y ante el trascendente evento del fin del mundo, pone al tope de las prioridades el permanecer firme. ¿Cuántas cosas, no? Más sabiendo que Pedro estaba por morir, él lo dijo en la primera carta, estaba por morir. ¿Cuántas cosas podría haber dicho sabiendo que el fin del mundo es cierto y la venida del Señor es una realidad? Pero él dijo dos: estén en paz y manténganse firmes. Él vio como una prioridad que el creyente se mantenga firme. Él entendió que la fidelidad es una virtud muy estimada en el cielo. Fidelidad y firmeza es exactamente lo mismo. Y él entendió que esto es una virtud muy estimada en el cielo, sin importar cuánto se nos haya encomendado, sea poco o sea mucho. Lo importante es que hayamos sido fieles permaneciendo a la verdad. Hay una parábola muy conocida en el Evangelio de Mateo acerca de esta verdad. No importa si te dieron 5, si te dieron 2 o si te dieron 1. Lo que va a evaluar el Señor es si tú fuiste fiel, permaneciste firme en eso, que haya sido mucho o haya sido poco. Pero lo interesante es que a los 5, a los 2 y a un talento, a los 3 se dice que eran poco. Porque al primero que llegó le dijo: ¿has sido fiel en lo poco? Al que tuvo 5 le dijo: ¿has sido fiel en lo poco? Siempre es poco lo que hacemos aquí, porque lo mucho vendrá en la eternidad. Ahí se nos dará a gobernar mucho y de peso eterno. Y todo lo que gobernamos aquí y administramos en la vida espiritual es poco, es poco. Y en eso se reclama de nosotros firmeza y fidelidad. Pero no importando si es poco o mucho en cuanto a cantidad y número, lo que sí va a pesar el Señor es si hemos sido fieles. Y si tú solamente has tenido el trabajo de poder criar un hijo, si has sido fiel en eso, el Señor dirá: bien, buen siervo y fiel. Quizá tú has sido encargado o encargada en verdad de tener un ministerio no muy visto en la iglesia, no muy visible, poco conocido. El asunto no es si has sido conocido o no, sino si has permanecido fiel en eso. Porque aunque al lado de otro que ha tenido un ministerio popular, conocido mundialmente, el Señor te dirá a ti y a ese otro lo mismo: bien, buen siervo y fiel. No cambiará, no cambiará, porque lo que importa es que tú seas fiel, que estés firme en eso. El cielo abrirá de par en par sus puertas para recibir a aquellos que, como dice Hebreos capítulo 11,
experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de animales, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, porque permanecieron fieles, muy a pesar de todo eso, no recibieron lo prometido. Sin embargo, estuvieron fieles, permanecieron fieles a la verdad, no claudicaron en ningún momento. Y a ellos se les abrirá la puerta. Claro, no son de esos que se hablan en algunas iglesias, prósperos en dinero, sanos en salud, prósperos y populares en este mundo, no, maltratados, de los cuales el mundo no es digno, pero en el cielo se les abre la puerta y se les dice, bienvenidos, buenos siervos y fieles. En el cielo pesa la fidelidad, la firmeza. Por eso Pedro dice, firmes, firmes. No caigan de su firmeza. El cielo abrirá sus puertas de par en par y los brazos de nuestro amado Salvador recibirán cálidamente a aquellos que permanecieron firmes, muy a pesar de la dura enfermedad que en la voluntad de Dios les tocó cargar, incluso llevándolos a la muerte. También así será con aquellos que muy a pesar de su soledad no dejaron ni por un momento de seguir el camino de la fe. De la misma forma serán aquellos que habiendo sufrido la pérdida de un pequeño hijo, nunca dudaron del amor de su Salvador. Veremos a muchos creyentes llegar sufrientes, desgastados, martirizados, pero firmes en su fe. Así serán. Así será. Y el Señor, con ojos en alto, con sonrisa en su rostro, estará gozoso de recibirlos. Decirle, adelante, adelante, buenos siervos. A la iglesia se le ha encomendado ser el estandarte de la verdad en este mundo. Y ninguna otra tarea es tan relevante como ella. A ella se la identifica por ser la columna y el baluarte de la verdad. Pedro advierte que la intención de Satanás, usando a los falsos maestros, es que los creyentes no permanezcan fieles. Todas las fuerzas del infierno se levantan para que abandonemos la fe y seamos infieles al Señor. Por lo cual, queridos hermanos, la vida espiritual no es para niños espirituales. Por eso es tan importante crecer. La única manera de poder permanecer firmes ante toda esta realidad de la vida cristiana es invirtiendo todo de nosotros para crecer y madurar en la fe. No hay mayor bien en el que podamos invertir nuestras vidas. Lo repito, no hay mayor bien en el que podamos invertir nuestras vidas. A la luz de la eternidad, del fin del mundo, de nuestro encuentro con el Señor, crecer en la fe es la ocupación por excelencia. Por eso Pedro termina esta epístola con una de las exhortaciones más conocidas en la cristiandad. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien que ¿qué? Antes, para no caer en el error de los falsos maestros, ustedes crezcan. Esa es la manera de estar mejor preparados para no caer de la firmeza en la verdad. Una escatología bien entendida nos motivará a poner toda diligencia por añadir a nuestra fe todas las virtudes necesarias que la hagan crecer. De otra manera, solo será una colección de datos curiosos. ¿Cuántos curiosos hay hoy en día por la escatología, no? ¿Cuántos curiosos? ¿Cómo será la bestia? ¿Cómo será el número? ¿Será un sello? ¿Será un chip? ¿Será esa cosita que quieren ponernos en tamaño de arroz? Olvídese de todo eso. No se entretenga con esas cosas. No se deje engañar con esas cosas que son siempre especulaciones para desviarnos a nosotros de esto. Note que Pedro no se puso a hacer un análisis acá para ver cómo será el anticristo. Vamos a estudiar, hermanos, para ver cómo será el fin. Que Señor, no, crezcan en la fe, ocúpense en eso, porque es la mejor manera de estar preparados ante estos peligros. Las cosas que permanecerán para vida eterna pierden su sentido y valor si nuestra mirada está puesta en las cosas pasajeras. Cuando Pedro elevó el telescopio a la eternidad,
Inmediatamente dijo crecimiento en la fe. Eso es lo más importante. ¿Cómo es ese reino? Es un reino en piedad. Hay que crecer en la fe. Cuando nosotros bajamos ese telescopio a la tierra, crecer en la fe, asistir a las reuniones, leer la Escritura, llevar una vida piadosa en casa, no tiene ningún valor. Decimos, eso no sirve. Claro, porque tú no estás pensando a dónde vas, si eres creyente. Entonces, no importa si no voy a la iglesia. ¿Cómo no importa? Quizá para ti es el único día donde comes algo, porque no lees tu Biblia en casa. ¿Cómo no voy a ir por lo menos para llevar algo de nutritivo a mi casa? Claro que importa, a la luz de la eternidad, pero baja el foco enseguida a la tierra y ya empieza, no, trabajo, economía, enfermedad, problemas familiares, claro, todo eso. Siempre se vuelve el obstáculo de no puedo ahora crecer porque, mire, le voy a decir ya de una manera sencilla y clara. Esos problemas van a estar toda la vida. Toda la vida. Los padres lo saben, ¿no? Hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, problemas grandes. Van a estar toda la vida. Y si usted está esperando tener una vida tranquila para crecer en el Señor, no va a crecer nunca. Porque justamente el desafío de la fe es crecer en medio de esos problemas. Ese es el desafío que hace crecer la fe. Si usted está esperando que todo se ponga tranquilo para así, ahora sí, dedicarme al Señor, no va a pasar nunca. Nunca, nunca va a pasar. Solo a la luz de lo eterno es que lo eterno cobra relevancia. Y entonces, como dijo el profeta Samuel, como relata, el libro del profeta Samuel, para Samuel todas las palabras de Dios eran importantes, porque el texto dice, no dejó caer ninguna de las palabras de Dios en tierra, como diciendo, esto no importa, esto sí, no, todas eran importantes, todo era importante a la luz de lo eterno. La pregunta final para este mensaje es, ¿qué harás? ¿Qué harás a la luz de toda esta verdad que hemos visto en estas dos cartas, pero especialmente en la segunda, cuando hemos dedicado con tanto énfasis a hablar que hay que poner toda diligencia por añadir a la fe, no cuando tenga tiempo, no cuando esté las cosas bien, no cuando agarre un poquito de ganas, poner toda diligencia. ¿Qué harás? Crecer implica responsabilidad y compromiso. Quizá este es tu obstáculo, un síndrome de Peter Pan. ¿Cuál es el síndrome de Peter Pan? No quiero crecer. Ahí está el síndrome de Peter Pan, que ha sido muy popular desde los años 90 hasta ahora en la sociedad. Y por eso hay hombres que actúan como niños, porque no quieren asumir responsabilidad. Crecer es ser responsable. Y se ha formado una sociedad irresponsable. Porque responsabilidad implica seriedad, compromiso, trabajo, sufrimiento y todo eso. Y esa generación de jóvenes Peter Pan no quieren todo eso, quieren las cosas fáciles y por eso permanecen como niños siempre. Siempre como niños y siempre actuando como niños ante los problemas. Lo cierto es que eso se ha trasladado a la vida espiritual y por eso hay tantos creyentes que no quieren crecer. No, acá está bien, hasta acá está bien, escuchando al pastor el domingo, listo, después no me pidan más. Peter Pan, síndrome Peter Pan, porque crecer en la vida espiritual implica compromiso, implica trabajo, responsabilidad, diligencia. Solamente saliendo de ese síndrome y reconociéndolo es que podemos crecer. La vida sin crecimiento es más fácil, y de verdad que la vida sin crecimiento es más fácil. Pregúntenle a los niños si no es fácil. ¿Qué etapa, no? Esa etapa entre los 0 y 6, 7, 8 años por ahí, jugar. Aprenden jugando. ¡Wow! ¡Qué etapa! Pero claro, si siempre permanece así, nunca va a estar preparado para los grandes desafíos de la vida. Eso no forma el carácter. Eso es solo una etapa en la vida. Solo una etapa. Si usted piensa que eso es siempre, cuando llegue el momento que tengan que enfrentar responsabilidades serias, no van a estar preparados, se van a desarmar y van a sucumbir ante la primer tribulación. Eso pasa en la vida espiritual también. La vida sin crecimiento es fácil, pero no nos prepara para enfrentar los grandes retos de la vida espiritual. Por eso es que es muy probable que terminemos fracasando muy seguido por falta de madurez. Invierta en lo que permanece para vida eterna. Invierte en tu crecimiento espiritual. Amado Padre Celestial,
Reconocemos que el desafío es contundente con el que Pedro cerró su epístola. Un imperativo, crecer. No dijo ojalá crezcan, sino ordenó crecer, crecer. Y deseamos, Padre, que así sea, que podamos asumir este compromiso todos, de dedicarnos a crecer en piedad, sabiendo al mundo al que vamos. Un mundo donde la justicia y la paz reinan. Pedimos, Padre, tu gracia. Tú sabes cómo usar tu palabra. Quizá hay aquí alguno que no te conoce todavía. Y pedimos que sea llevado al arrepentimiento y a la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.